Buenos días, estimados estudiantes. Me llamo Sergio Gutiérrez. Soy su asesor en línea de la materia de matemáticas discretas. En esta presentación quiero hablarles de las actividades que tienen que realizar en la unidad 2, que se llama Teoría de Gráficas y Relaciones. Muy bien. Antes de pasar al tema que nos trae a esta reunión, quiero hacer unas observaciones sobre el trabajo que ya han realizado en la unidad 1. Para comenzar, quiero recordarles que deben escribir su presentación y editar su perfil. Estas actividades tienen mucha importancia para mí. Déjenme mostrarles digamos, yo por ejemplo, cuando estoy revisando el foro de la unidad, en este caso el de la unidad 1 fue sobre los sistemas de numeración, eh, veo las participaciones que ustedes hacen, leo los comentarios que hicieron a sus compañeros y si me surge alguna duda, ¿por qué no respondió un comentario? O cómo es que tiene intervenciones tan acertadas, o en fin, alguna duda que me surja sobre sus participaciones, pues doy clic en su nombre y aquí puedo ver, bueno, esto lo hago de por sí para ver todos los mensajes que han enviado en el foro, pero vean, aparece la presentación como uno de esos mensajes, entonces siempre lo estoy mirando y tomo en cuenta estas cosas, ¿no? Las condiciones que cada quien tiene, las digamos, los estudios previos que ya hicieron, cosas como esas. Y en el perfil pueden ver ustedes también, para quien lo haya editado, déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí está la lista de participantes. Observen cómo es más agradable a la vista y cómo se puede uno dar una idea un poco, o sea, digamos, la imagen puede ser pequeña, pero da la impresión de que conoces a la persona con la que estás trabajando en el curso. Vean cómo, bueno, Lidia editó su perfil, tiene su foto ahí y la verdad es que me parece que llama más la atención y es más agradable ver un perfil editado, ¿no? Eh, Les pido que lo hagan, no demoren más esto, no es una actividad, digamos, que o sea, que no tenga importancia, que ustedes puedan realizarla o no según sus preferencias, ¿no? Les pido, por favor, que ya editen su perfil y escriban su presentación. Ok. Bueno, además les quiero recordar que deben ver estas videoconferencias porque aquí explicamos más a detalle los requerimientos, digamos, de cada una de las actividades. Y también deben revisar publicaciones importantes que tienen que ver con los reglamentos y también publicaciones que yo hago en el espacio de avisos del docente en línea. Vean. Las publicaciones a las que me refiero están en esta sección avisos del docente en línea, son los reglamentos que les he sugerido revisar son estos, lo estoy repitiendo porque me parece muy importante que conozcan ustedes las reglas de la casa de estudios en donde están ustedes, las reglas del juego, cómo entregar sus actividades, qué cosas son sancionadas, qué cosas son exhortadas, en fin, revísenlos. Y aquí están las publicaciones que yo hago en donde van a ser todas sobre el trabajo de cada unidad, ¿no? Además de una bienvenida que hice al inicio. Muy bien, estas publicaciones son indispensables que las revisen porque ahí está contenida la planeación didáctica, el libro de apoyo, las instrucciones para trabajar, las fechas de entrega y varios aspectos más como los criterios de evaluación. Entonces deben revisar estos documentos en cada unidad. Yo les recomiendo no iniciar su trabajo sin revisar los documentos porque podrían estar mal interpretando, mal entendiendo o procediendo de una forma que se sugirió que no se hiciera. También en las videoconferencias aprovecho para hacer algún, digamos, llamamiento a que hagan la actividad o resuelvan un problema de cierta forma. A lo mejor doy alguna sugerencia, alguna forma preferida de solución, ¿no? Entonces estén atentos a las videoconferencias, a las publicaciones que les mostré hace un momento y a los reglamentos de la UNAD. Y les quiero hacer un comentario nada más sobre el foro de la unidad 1. La verdad me parece que tuvieron muy buenas participaciones, varios de ustedes.
que se desarrolló cierta interacción, aunque me gustaría que fuera más repetida esta interacción. Yo los felicito, para comenzar los felicito por su trabajo. Y entregaron trabajos muy buenos que mostraron investigaciones, digamos, a detalle. También hay actividades que incluyen fuentes de información excelentes y entonces al revisarlas, pues yo me voy nutriendo también de las fuentes que ustedes utilizan, ¿no? Ahí las fuentes que anotan, yo reviso algunas cuando me llama la atención el trabajo, lo que están compartiendo, y me he llevado sorpresas agradables con los sitios, con algún sitio web que visitaron o con libros que están también utilizando. Eh, Me parece que, o los quiero exhortar a que la interacción que tienen en el foro la lleven un poco más allá, sobre todo en un aspecto, respondan los comentarios que les hacen. Eh, Imaginen que es una conversación, esto que ustedes sostienen con sus compañeros, ¿no? Entonces, si alguien les hace un comentario, respóndanlo, por favor, porque pues alguien se tomó el tiempo de ver sus escritos, tal vez les ha hecho una sugerencia valiosa, tal vez les ha señalado algún error que ustedes pueden corregir y subir su corrección antes de que yo los evalúe. Entonces me parece que eh, hizo falta responder los comentarios, hizo falta ingresar más veces al foro para revisar las nuevas participaciones y hacer comentarios. Observen que revisar el foro es una tarea que les beneficia a ustedes porque cada uno de sus compañeros reporta algunos elementos distintos de los que reportaron ustedes. Tal vez revisaron un sistema de numeración distinto, tal vez consultaron una fuente muy buena que ustedes no conocen. En fin, es ganancia esto de revisar los trabajos, entonces háganlo. Además es un requisito que yo les hago para estos foros. Obtengan del foro todo lo que les puede dar, ¿no? Porque les voy a repetir esto, hay muchos trabajos aquí y ustedes pueden revisarlos, tienen la oportunidad de darse una idea o de darse muchas ideas de cómo realizar sus actividades, de cómo escribirlas, al leer mis retroalimentaciones pueden ver en qué cosas me fijo, en fin. Quiero comentarles que eh, normalmente lo que hago para evaluar el foro es, yo leo sus participaciones más o menos cuando las van subiendo, digamos al siguiente día o 2 días después, y me espero. Normalmente me espero aproximadamente una semana, un poquito más, depende de cómo estén los tiempos. En esta unidad tenemos 3 semanas, de modo que me puedo esperar un poquito más para poner la evaluación, para poner mi retroalimentación. Lo que estoy esperando es que ustedes ingresen de nuevo al foro, vean las participaciones de sus compañeros, corrijan la suya o aporten nuevos elementos a algunas otras participaciones si la suya ya está bien. Entonces, estoy esperando estos tiempos para que ustedes hagan esa interacción que yo les estoy solicitando. Otro aspecto que me gustó de este foro de la Unidad 1 es que hubo muchas participaciones en la primera semana, que es lo que yo les solicito. O sea, que la discusión inicie luego, luego. Porque muchas veces el foro, ya lo verán, sobre todo en la unidad 3, es un requisito o es una actividad previa a actividades individuales que ustedes tienen que hacer. Entonces, cuanto antes lo hagan, es mejor. Además, casi todos los foros los introducen al tema de la unidad y es necesario que conozcan ese tema. Cuanto antes mejor, y en el caso de los foros, para que se lleve a cabo la interacción que les digo, es necesario que lo hagan al mismo tiempo, más o menos. Entonces es bueno que participen en la primera semana. Y bueno, pues entonces esto es lo que les quería comentar del foro. Los felicito por haber participado muchos de ustedes desde la primera semana, haber hecho unos reportes muy buenos. Les pido a los que hicieron intervenciones muy escuetas, pues parece que es nada más así como para cumplir el requisito, pues que mejoren eso, ¿no? Ahí les comenté en las retroalimentaciones. Entonces, pues pueden mejorar este aspecto de seguir interviniendo en el foro, aunque ya haya sido calificada su participación. Pueden seguir revisando las participaciones de sus compañeros, pueden sugerirles cosas. Si ustedes ya realizaron una investigación muy buena,
a lo mejor les pueden ayudar con algún dato, con algún error que estén cometiendo. Entonces, por favor, hagan esto en el foro. Aunque hicieron un buen trabajo, lo pueden mejorar todavía bastante. Bueno, ese es el comentario que les quería hacer sobre el foro. Mejoren su interacción, corrijan sus participaciones antes de que los califique. Recuerden que tienen que esperar 15 minutos, me parece, 15 minutos, tal vez media hora, después de que hicieron su participación, para poder ver las de sus compañeros. Entonces, no dejen de hacer la lectura de las actividades de sus compañeros, por favor. Bueno, vamos a pasar a lo que ya corresponde a la unidad 2. Vamos a revisar las actividades que tenemos que hacer para la unidad 2. Vamos a comenzar con el foro, después vamos a ver las actividades individuales y revisando estas actividades vamos a revisar también la planeación didáctica y las instrucciones de trabajo para esta unidad. Vamos a ver. Voy a la plataforma en este momento para... Ok. Como les he dicho, los avisos del docente en línea incluyen las planeaciones didácticas y las instrucciones de trabajo para cada unidad. Vamos a ver las de la unidad 2 haciendo clic sobre ellas. Miren, ya expliqué qué elementos tiene la planeación didáctica en la conferencia de la unidad 1. Si quieren volver sobre los elementos, por favor revisen la grabación de la unidad 1 y ahorita me voy a ir más o menos rápido. Vamos a revisar la planeación, los criterios para tener una segunda oportunidad cuando entregan una actividad que no está bien hecha. Vamos a revisar el material de apoyo. Ok, vamos a la planeación didáctica. Para acceder a la planeación didáctica hacen clic sobre el texto en azulito que está ahí, que dice planeación didáctica unidad 2. Ok. Bueno, vamos a revisar la planeación didáctica. Esta es la de la unidad 2. También los elementos de la planeación didáctica los mencioné ya en la conferencia de la unidad 1. Entonces, por favor, revisen esa conferencia si no lo han hecho. Y vamos directamente a las fechas de entrega para el foro. Observen que aquí en el foro tenemos 3 semanas para trabajar, que es el tiempo de trabajo para la unidad 2. Es del 5 al 25 de febrero. Aquí en las fechas están divididas las semanas, estas 3 semanas de trabajo. En las 2 primeras su participación se va a evaluar sobre el 100% y la última sobre el 80%. Les pido por favor que tomen en cuenta las observaciones que les he hecho para trabajar en el foro. Es decir, participen desde la primera semana y manténganse en comunicación con sus compañeros, comentando sus participaciones y respondiendo los comentarios que hagan a la suya. La última semana debería ser solo para esas interacciones. Ya deberían estar en el foro todas sus participaciones, todas sus primeras participaciones y las correcciones que ustedes hagan a partir de los comentarios que les hagan sus compañeros. Ok, entonces el foro va a estar disponible del 5 al 25 de febrero. Les pido que revisen los criterios de evaluación y los tengan en cuenta al realizar su actividad. Para acceder a la actividad tienen que hacer clic en esta liga que dice actividad 1, conceptos básicos de grafos. Y aquí más abajo está los mismos criterios de evaluación con los puntos o con el porcentaje de la calificación que vale cada uno de ellos. Observen este primero que dice que vale el 100%, no vayan a pensar que ya con subir su participación en el periodo que va del 5 al 25 de febrero vale 100% su actividad. No, más bien, si no la suben en ese periodo no vale. ¿Ok? Se les restan 100 puntos, o sea, nada, cero. Después del periodo, las participaciones que hagan después del 25 de febrero van a ser evaluadas con cero. Entonces, esto ya lo expliqué también en la conferencia de la unidad 1. Les recuerdo brevemente que es para que participemos todos al mismo tiempo y que si ustedes participan después del periodo de trabajo de la unidad, ya nadie va a leer sus participaciones, ya no van a poder interactuar con nadie y no tiene chiste el trabajo del foro. El foro es para que interactúen entre ustedes y aprendan de sus compañeros. Muy bien, entonces para acceder a la actividad, les decía, hacen clic en el nombre de la actividad
y en este caso los lleva directamente a donde está la publicación del foro. En este caso, la actividad que les puse es o tiene que ver con un problema que se dice, ya saben cómo es la historia, no es precisa, se adorna en fin, pero se dice que este problema dio origen a la teoría de gráficas y la historia, sea verdadera o imprecisa, es interesante y les puede dar alguna idea de cómo se descubren las cosas en matemáticas. Eh, entonces les pido que investiguen cuál es el problema de los puentes de Königsberg, de qué se trata el problema, y quién lo resolvió. Ahora, hay ciertos requisitos que aquí les pido. Por ejemplo, bueno, a ver, vamos uno por uno de las instrucciones. Eh, para empezar, tienen que hacer la investigación del problema de los puentes de Königsberg. Dense una idea buena de qué trata el problema, cuál era el problema, cuándo estuvo ese problema en boga, cómo se resolvió, cuánto tiempo tardaron en resolverlo, quién lo resolvió, cómo lo resolvió. Empápense de toda esa información. Todavía no redacten nada, solo estudien el problema, cómo surgió, cómo lo resolvieron, quién más lo intentó, en fin. Hay varias hay varios lugares en donde pueden leer esta historia. Está en los textos que les he recomendado, pero también pueden buscar en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? En alguna otra fuente que ustedes tengan sobre matemáticas discretas. Este problema es muy famoso y me interesa que lo conozcan. Se puede ejemplificar qué es una gráfica con este problema y eso es lo que quiero que ustedes vean, dije, cómo hicieron una abstracción de un concepto a partir de un problema de la vida cotidiana. Entonces, bueno, hagan su investigación y después escriban ya su reporte. ¿Qué les pido en el reporte? Bueno, pues que digan cuál es el problema de los puentes de Königsberg. Díganlo en lenguaje coloquial. El problema se trata de esto. Pum, 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 ¿no? Que en una ciudad, en fin, lenguaje coloquial. Después de que explicaron cuál es el problema en lenguaje coloquial, escriban también cómo se formula ese problema ya en el lenguaje de la teoría de las gráficas. Cuando ese problema surgió, no había teoría de gráficas, no estaba construido todo el aparato de la teoría de gráficas, todos los conceptos. Entonces, por eso les pido primero que lo digan de manera coloquial y que después lo formulen ya, ahora sí, en el lenguaje moderno de la teoría de gráficas, utilizando conceptos de la teoría de gráficas que tendrán ustedes que revisar qué significan, ¿no? Como vértices, aristas, en fin. Entonces, tienen que escribir en su reporte cuál es el problema y lo tienen que escribir de estas dos formas, en lenguaje coloquial y en el lenguaje de la teoría de gráficas. En el lenguaje de la teoría de gráficas, actualmente este es, digamos, pues un problema muy conocido que está formulado en lenguaje formal, ¿ok? Eso es lo que quiero que escriban ahí. Recuerden que aunque es importante recuerden que aunque no le pongo yo mucho peso en la calificación a las fuentes de información que ustedes eligen, sí me interesa en este caso las investigaciones que ustedes digan de dónde obtuvieron la información para irnos dando idea de qué sitios podemos utilizar para buscar información matemática que sea precisa. Entonces me interesa que coloquen las fuentes de su investigación y que más o menos si hacen una cita, digamos, textual, aprendan a hacer esas citas textuales, ¿no? En el formato APA, cuando ustedes copian un pedazo de un sitio web, de un libro, tienen que entrecomillarlo, tienen que decir de qué libro lo sacaron o de qué fuente lo sacaron, en fin, algunos datos ahí. Lean las características que deben tener estas citas en el formato APA. Muy bien. Entonces, ya escriben su reporte, lo voy a repetir un poco. Escriben en lenguaje coloquial cuál es el problema, después en lenguaje formal. Después quiero que me digan quién resolvió el problema, es un matemático famoso, y cómo lo hizo. En esto de cómo lo hizo, no quiero que me escriban ustedes toda la demostración que hizo él. No. Simplemente que digan más o menos cómo le hizo, ¿no? Eso, digamos, les sirve a ustedes para ver las ideas que están escritas en lenguaje matemático y que las puedan ustedes reportar más o menos en lenguaje coloquial. Eso da un signo de entendimiento de su parte.
Entonces, si logran poner ahí cómo resolver el problema Euler sin tanto aparato matemático, está bien. Es lo único que quiero, una descripción breve de cómo le hizo. Porque en las soluciones que surgieron los conceptos de la teoría de, de gráficas, por eso me interesa esto, ¿no? Ok. Y después, el otro punto importante que quiero que hagan es que se imaginen, ya que conocen qué es una gráfica y ya que vieron el problema de los puentes de Königsberg y en ese problema vieron cómo modelaron una situación de la vida cotidiana usando gráficas, quiero que ustedes mismos modelen una situación de su vida cotidiana utilizando gráficas. Es muy importante que sea original esto. Les estoy solicitando una situación de su vida cotidiana, ¿ok? No no que vayan a un libro y extraigan un pedazo del libro en donde se dice las gráficas pueden ayudar a modelar este tipo de problemas. No es una cosa teórica, eso es antes, o sea, en su estudio de qué son las gráficas, qué tipo de problemas se resuelven con gráficas, qué tipo de modelos se construyen con gráficas, en qué áreas del conocimiento estos modelos son útiles, en fin. Eso es previo, pero ya en este punto, en el punto 3, que dice describe una situación de tu vida cotidiana que se pueda modelar con una gráfica, pues eso es muy particular, es de ustedes, es de una cosa que ustedes hagan cotidianamente, digamos, no tiene por qué ser diario, pero digamos que se ha repetido cada mes, cada semana, algo de su vida cotidiana en donde las gráficas intervienen. Escriban, es decir, esto no lo pueden copiar de ningún lado, ¿verdad? Porque es de sus actividades, de las de ustedes. Entonces, la redacción tendrá que ser original también. Esto no es de copiar y pegar. Y por eso es muy importante y lo tomo mucho en cuenta en la evaluación, que sea original su trabajo. Y el último punto, que es el punto medular de los foros, que es el punto más importante de los foros, aunque esté anotado al final, esto es nada más porque es en orden cronológico, pero este es el punto más importante de los foros. Esto es lo que distingue a los foros de las actividades individuales. Lean las participaciones de sus compañeros, aprendan de ellas, vean cómo resolvieron ellos el problema. Corrijan su participación ya con base en su revisión de los trabajos de los demás. Es el mismo trabajo que están haciendo, entonces compárenlos, vean qué diferencias hay. Hay diferencias que no son errores, hay diferencias que son uno aportó un elemento y otro aportó otro elemento. Hay diferencias que son, digamos, porque alguien habló de un tema y alguien habló de otro, o de un punto de vista y otro de otro. Pero hay diferencias que son errores, ¿ok? Si alguien dice el problema era este y tú lees y dices, ay, yo vi que el problema era otro, bueno, hay algo que aclarar. Eso es lo que quiero que hagan, al leer las participaciones de sus compañeros, leanlas atentamente y vayan todo el tiempo aprendiendo de ellas y comparándola con la suya. Van a aprender mucho así, ya verán. Y además tienen que comentarlas. Aquí en los requisitos dice enriquece al menos una de ellas. Pero yo les sugiero que no se vayan por lo menos, ¿entienden? O sea, dense, aquí tienen la oportunidad, pues aprovechenla. Lean los más trabajos que puedan, así aprenden más. Así a lo mejor se dan cuenta de alguna cosa que no habían notado, en fin. Entonces lean y enriquezcanlas, comenten, interactúen, ¿vale? No tomen las instrucciones al pie de la letra y digan, yo nada más voy a hacer esto porque aquí no me pide nada más. Es opcional para ustedes, pero se aprende más, trabajando más. Y bueno, ya, revisen los criterios de evaluación y eso antes de enviar su actividad. Y como les digo, aquí no se preocupen mucho. Pueden enviar una actividad y después corregirla y luego corregirla. Y eso me interesa que hagan. O sea, que ustedes vayan construyendo un documento bien hecho a partir de irlo comparando con el de los demás, ¿no? Muy bien. Entonces este es el foro. Me interesaba hablar detenidamente de él porque me parece que no están cumpliendo bien con los objetivos que tiene el foro. Bueno, vamos a pasar a revisar. Bueno, estábamos en la planeación didáctica. Vamos a seguir. Entonces recuerden, ¿no? Aquí tienen los criterios de evaluación, los puntos, todo. Vamos a la actividad 2. Vamos a ver las fechas para estas actividades. Estas actividades, a diferencia del foro que termina el 25 de febrero y no hay más, estas actividades ustedes pueden entregarlas tarde, no se los recomiendo, pero pueden. Si la entregan una semana tarde, es decir,
A ver, el periodo de trabajo de la unidad es del 5 al 25 de febrero, como ya lo había dicho. Si entregan ustedes sus actividades después de esa fecha, van a ser penalizadas. Si las entregan la siguiente semana, es decir, la que va del 26 de febrero al 3 de marzo, se califica sobre 80%, y si la entregan después del 3 de marzo, o sea, a partir del 4 al 27, que es el cierre de plataforma, se penalizará calificándola sobre 70%. Esto aplica para la actividad 2, 3 y para la evidencia de aprendizaje. Muy bien, entonces, ya les digo, si ustedes quieren revisar con detalle la planeación y hay algo que no entiendan, pueden volver a la conferencia de la unidad 1 en donde expliqué más detenidamente cada uno de los elementos que tiene la planeación didáctica. Este es muy importante, que es la liga para acceder al documento que tiene los ejercicios. Entonces damos clic ahí y aparece la actividad que tenemos que hacer, la actividad 2. Bueno, aquí yo les pongo una gráfica muy sencilla. Los números que están, espero que ya hayan revisado que es una gráfica. Si no, ahorita vamos diciendo algunas cosas. Y de todos modos vamos a tener una sesión de dudas. Entonces, los vértices son estas bolitas que están aquí. Y las aristas son estas líneas que unen las bolitas. Bueno, tienen que ver que es una gráfica. Una gráfica es un conjunto y relaciones en el conjunto. Las relaciones son relaciones, en las gráficas se llaman de adyacencia, porque se suelen representar así con esta línea. Entonces se dice que este vértice 0 es adyacente al vértice 1 porque tienen una arista entre ellos. Entonces aquí está esta representación de una gráfica, ¿ok? Esta es la representación visual de una gráfica, como normalmente se dibujan. Esta es una gráfica simple. A ustedes en su estudio tienen que estudiar esto, ¿no? ¿Qué es una gráfica simple? Bueno, se los voy diciendo de una vez, pero son las únicas gráficas que vamos a ver en el curso, por eso lo voy a decir. Son gráficas que no tienen aristas repetidas. Esto se les tiene que aclarar al estudiar. Si ahorita les suena en chino, estudien lo que tienen que estudiar. Ahorita vamos a ver el libro y los capítulos y eso, pero estudienlo y ya verán a qué me refiero. Entonces, no hay aristas múltiples entre vértices, es decir, entre dos vértices, a lo más hay una arista. Las aristas no son dirigidas, es decir, esta relación es... esto quiere decir que el 0 está relacionado con el 1 y que el 1 está relacionado con el 0 y da lo mismo cuál se diga primero, ¿no? Esta pareja está en el conjunto de adyacencias, el 0 y el 1, y no importa cuál vaya primero. A veces les ponen flechas a las aristas y eso quiere decir que importa el orden de los vértices, es decir, a veces, digamos, si la gráfica representa un diagrama de flujo, ese tipo de diagramas normalmente tienen una dirección en el cual se van realizando las actividades representadas en el diagrama. Entonces, esos diagramas, por ejemplo, son gráficas dirigidas, tienen una flecha. Si puedes pasar del 0 al 1, si aquí tuviera una flecha hacia el 1, pero no del 1 al 0. Son otras gráficas, esas no las vamos a estudiar, entonces, pero las van a ver por ahí. Entonces, nosotros nada más vamos a estudiar las que tienen una sola arista entre vértices y la arista no está dirigida. Y además, no hay aristas entre un vértice y sí mismo. Es decir, no hay una arista que salga del 3 y regrese al 3 así. Eso se llaman lazos y se representan pues, con una arista que está circular y que arranca de un vértice y termina en el mismo. Es un lacito chiquito, ¿no? Entonces, esas tampoco. Solo las gráficas simples. Este dibujo representa una gráfica simple. Aquí están dibujados los vértices y las aristas y yo quiero que ustedes pasen a la representación formal de la arista. ¿Okay? Quiero que sepan cómo, una arista es un conjunto y sus adyacencias. Las adyacencias son pares de vértices. Quiero que ustedes escriban eso. A ver, entonces quiero que digan cuál es el conjunto de vértices, ¿vale? ¿Cuál es el conjunto de aristas? ¿Cómo se escriben las aristas? Pues ya les digo, son parejas de vértices. Todo esto se les tiene que aclarar cuando ustedes estudien qué es una gráfica, cuál es su conjunto de vértices, cuál es su conjunto de aristas, bla, bla, bla. Luego quiero que digan cuál es el orden de G. El orden de G es el número de vértices de G, ¿vale? Para que no haya confusión, porque a veces se usan otros nombres. Creo que se usa Valencia, creo que se usa... ya no me acuerdo de cuál otro, pero a veces se usan otros nombres. El orden es el número de vértices de la arista. Hay otros nombres para ello, entonces ténganlo en cuenta. Y el tamaño es el número de aristas de la gráfica, ¿sale? Entonces el orden es el número de vértices y el tamaño es el número de aristas. Quiero que me digan cuántos vértices y cuántas aristas hay.
Puede parecer muy sencillo esto, es muy sencillo, no es que parezca, pero creo que cuando uno, digamos, se encuentra por primera vez con una gráfica, le toma a lo mejor un tiempecito eh, acostumbrarse al lenguaje y acostumbrarse al, en fin. Entonces, por eso esto que revisen poco a poco los elementos que tiene la gráfica, ¿no? Entonces, en el punto 5 les pido que indiquen cuál es la valencia o el orden, pero de cada elemento, ¿ok? Antes les pregunté el orden de la gráfica, vean, en el punto 3. En el punto 5 les pregunto por el orden de cada elemento. Vean qué es eso, es decir, cuántos vértices son adyacentes a, digamos, el orden de la valencia o el orden de 8 o el grado a veces le dicen, para esto se utiliza más el grado. Bueno, el grado o el orden o valencia del 8 son cuántos vértices están relacionados con él, aquí en esta gráfica. O sea, cuántos vértices son adyacentes a 8. Eso es el orden o valencia de cada elemento. Y también quiero que escriban la matriz de adyacencias de G. Eso es un concepto un poquito más complicado. Y ustedes lo pueden estudiar y escribir la matriz de adyacencias de G. Esto es lo que tienen que hacer en la actividad número 1. Muy bien. Vamos a regresar aquí a la planeación didáctica y vamos a ver la actividad número 3. En la actividad número 3 tienen ustedes que seguir analizando la misma gráfica. Es la misma gráfica de antes. Y ahora les voy a preguntar sobre otros conceptos que tienen que ver con trayectorias. Esto van a ver, ya lo van a saber desde que estudien el problema de los puentes de Königsberg. Por eso pongan atención cuando estén haciendo su investigación, qué es un camino, qué es un paseo, qué es una trayectoria. Entonces aquí les pido que encuentren algunos recorridos en la gráfica, así se les llama, recorridos. Es decir, ya lo verán en el problema de los puentes de Königsberg, uno puede pararse en un vértice o pensar que uno está parado en un vértice de la gráfica y caminar por ella. Para caminar solo puede ir uno por las aristas, entonces, ¿qué tipo de caminos se generan? Bueno, pues eso se estudia y se distinguen los caminos, que si repiten, que si pasan por el mismo vértice más de una vez, que si pasan por la misma arista más de una vez o que si nunca repiten ninguna parte del camino, en fin. Entonces, yo les pido que encuentren un camino, un paseo y una trayectoria, ¿vale? Ya lo podrán ver cuando estudien esto, revísenlo con cuidado, pero un camino es cualquier, digamos, secuencia de vértices, pero que estén unidos por una arista, ¿no? Es decir, puede ser 5, 4, por ejemplo, no podría ser 5, 6, aquí no hay una arista, ¿no? No, eso no. 5, 4, 3, 4, 5, 2, 4, en fin. Un camino puede ser cualquier secuencia de vértices con sus aristas correspondientes, o sea, pero siempre y cuando los vértices contiguos estén relacionados, ¿vale? Se puede repetir todo. El paseo, ahí no se pueden repetir, en un paseo no se pueden repetir aristas, ¿vale? Entonces son recorridos en donde se pueden repetir vértices, puedes pasar, digamos, puedes ir 8, 7, 9, 10, 7, 6. No, perdón. No, sí, porque ahí se repitió el vértice 7, pero no se repitió ninguna arista, eso sería un paseo, ¿vale? Ahora, esto que sea 0, 6 camino y 0, 6 paseo, quiere decir que arranca en el 0, en el vértice 0, y termina en el 6. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Y también les pido que encuentren una trayectoria. Una trayectoria es un camino que no repite ni vértices ni aristas, ¿sale? Bueno, y esto lo aclaro también porque a veces en algunos, depende de qué texto estén usando, se les dan luego distintos nombres. Por ejemplo, en el texto que les voy a recomendar, el camino, ahorita lo vamos a ver, el camino es, les digo, el que repite todo. Creo que ahí le llaman paseo. No, perdón, le llaman camino y luego al paseo le llaman... Ahorita no lo recuerdo, pero ahorita lo vemos, pero algunos le llaman camino elemental y en fin. Entonces hay otros nombres, pero por eso se lo estoy definiendo, ¿no? Un camino es cualquier recorrido en la gráfica. Un paseo es un recorrido en la gráfica que no repite vértices. No, perdón, que no repite aristas. Y una trayectoria es un recorrido en la gráfica que no repite vértices. Perdón que estoy un poco hecho bolas, pero bueno. Y después les pido que encuentren un camino de longitud mínima, ¿vale? Entre el 0 y el 6. Todos estos conceptos los tienen ustedes que estudiar y que
O sea, tienen ustedes que revisar qué significa cada una de estas cosas y hacer ejemplos, perdón, resolver ejercicios, ver los ejemplos, en fin. Y después les planteo una pregunta. Bueno, déjenme decirles, yo quiero aquí que encuentren un camino que no sea paseo y un paseo que no sea trayectoria, ¿sale? Para que tenga chiste esto, porque si un camino es un camino es cualquiera, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran una trayectoria, pues ese también es camino. Y si encuentran un paseo, ese también es camino. Entonces, podrían encontrar una trayectoria y esa misma trayectoria sería un paseo y también sería un camino. Bueno, no quiero que reporten la misma en todos, ¿no? Entonces, por eso quiero un camino que no sea paseo, un paseo que no sea trayectoria, ¿vale? No, es que estoy un poco confundido, pero quiero una trayectoria, es decir, un recorrido que no repita vértices, pero cuando reporten el paseo, no reporten el mismo. Hagan un paseo en donde se repita algún vértice para que no sea trayectoria. Y cuando reporten el camino, pues reporten un camino que no sea paseo, es decir, que repita alguna arista para que no sea paseo, ¿no? Entonces, eso hagan, que sean distintos, ¿no? O sea, no solo distintos, sino de distinto tipo, ¿vale? Y también el camino de longitud mínima, pues ese, a ver cómo le sale, ese, en fin. Pero vean que tiene que ser de longitud mínima, ¿no? ¿Qué quiere decir de longitud mínima? Con el menor número de aristas posible. Bueno, y después la pregunta está, ¿existe un ciclo contenido en G que pase por los vértices 0 y 6? Fíjense, cuando vean que es un ciclo es un circuito, es decir, no tiene fin ni principio. Por eso les pregunto, un ciclo contenido en G, es decir, un ciclo que puedan dibujar aquí en esta gráfica, que pase por los vértices 0 y 6, no dice que acabe ahí, que no, porque los ciclos no acaban, sino que pase por 0 y 6, un ciclo. Si sí, tienen que decir cuál es, y si no, tienen que decir por qué no existe. Si dicen que no, tienen que decir por qué no existe, pero al decir por qué no, eso es, digamos, tienen que decir esa razón con base en definiciones y en resultados de teoría de gráficas. No les pido que aporten un argumento, digamos, heurístico o que lo hagan intuitivo, no. Tienen que decir por qué no hay, basados en teoremas. Y si dicen que sí hay, entonces tienen que decir cuáles, tienen que dibujarlo. Vale. Pues esta es la actividad número 3. Vamos a regresar aquí a la planeación para ir a la liga de la actividad número 4, digo, de la evidencia de aprendizaje. Vamos a revisarla. Muy bien. Aquí vamos a seguir con el análisis de esta misma gráfica y vamos a ver otro concepto que es el concepto de árbol. Quiero que encuentren un árbol generador para la gráfica esta, para la gráfica G. ¿Okay? Vean que es un árbol generador y encuentren alguno. Y después quiero que, esta es más o menos como la actividad número 2, pero para el árbol. Entonces quiero que digan cuál es el conjunto de vértices del árbol, cuál es el conjunto de aristas del árbol, o sea, del que ustedes encuentren. Y que digan cuáles son las hojas de ese árbol. También quiero que escriban la matriz de adyacencias del árbol, ¿vale? Y después les hago una pregunta al final, esta pregunta es importante, quiero que me digan si la relación de equivalencia, como les he dicho, las adyacencias en una gráfica son una relación entre los vértices, ¿sale? Investiguen qué es una relación, el concepto de relación es un concepto matemático y está definido. En fin, vean que es una relación, eso lo pueden encontrar en cualquier libro de, digamos, conjuntos o de... Casi el tema de relaciones se incluye en cualquier eh, texto de matemáticas discretas porque es muy básico. Entonces vean que es una relación y vean que es una relación de equivalencia. Ese es otro concepto que particular, o sea, que son ciertas relaciones, no son todas las relaciones, sino las de equivalencia son unas relaciones particulares. Tienen sus características, vean cómo son, vean qué las define y piensen si la relación de adyacencias ahí en el árbol, acuérdense, en el árbol, es una relación de equivalencia o no, ¿vale? Y digan por qué, o sea, aquí tienen que argumentar, es muy importante que argumenten con base en la definición de relación de adyacencia, con base en la definición de relación de equivalencia, y no nada más que respondan o que... tienen que argumentar.
Bueno, y aquí les pongo unas definiciones, ¿no? ¿Qué es un árbol generador? ¿Qué es una relación? Y bueno, ya les quedaría a ustedes ver qué es una relación de equivalencia, ¿vale? La relación de equivalencia es una relación, como aquí, en los términos que aquí se indica, pero que además tiene tres características, ¿no? Reflexividad, simetría y transitividad. Entonces vean ustedes qué significa eso y piensen si la relación que dan las aristas en el conjunto de vértices cumple los requisitos que debe tener una relación de equivalencia. Muy bien, esta es la evidencia de aprendizaje y es la última actividad que tienen que realizar en la unidad número 2. Y por último pueden encontrar aquí el libro de texto que les estoy recomendando. Hay muchos. Este no es que a mí me guste mucho ni nada, sino está disponible y pues aquí se los comparto, ¿no? Eh, bueno, pues revísenlo, revisen el índice. Aquí puede haber algunos otros temas que les interesen, además del de gráficas. En fin. En el capítulo número 7 me parece, 7 empieza la teoría de gráficas y aquí pueden ver pues muchos de los conceptos que tienen que estudiar. Luego están árboles y hay otros capítulos sobre grafos planos y grafos coloreados. En el capítulo perdón, en la unidad número 3 vamos a revisar el capítulo 11 de algoritmos, pero en este vamos a revisar nada más el 7 y el 8. ¿Sale? Entonces, pues revisen el libro, vean. eh, a ver, vamos a revisar tantito esto que les decía del. A ver, vamos a ver. Muy bien. Por aquí empieza el capítulo de teoría de gráficas. Por cierto, grafos es otro nombre que se le da a las gráficas. Grafos normalmente lo utilizan los españoles. También en México algunas personas los utilizan, pero creo que se ha generalizado más el nombre de gráfica para estas estructuras en México. Entonces, por eso yo les digo gráficas, porque pues, cuando estudié así les decían todos en la escuela y así se me quedó. Pero también les dicen grafos y igual los pueden ustedes buscar por grafos. Porque a veces cuando uno busca gráficas se confunde el concepto de estas gráficas con el de las gráficas de funciones. Y pues no es lo mismo. Em, Miren, aquí está el de los puentes de Königsberg. Les recomiendo que lo lean aquí y también que lo busquen en otras fuentes. Quería ver las definiciones básicas porque como les decía hace rato, los nombres para camino, paseo y trayectoria suelen ser distintos. Aquí les hablan de multigráficas y gráficas dirigidas, y eso es lo que les decía, que nosotros no vamos a estudiar. Bueno, ahí están los. A ver, aquí está la definición de vértices, de, no, de arista, de tamaño, en fin. Quiero ir a los de las trayectorias, perdón. A ver. Esta es la definición que les decía de grafo simple. ¿Sale? Estos son los que vamos a estar trabajando nosotros. En fin. Ok. Aquí están ya los recorridos en gráficas. Entonces, miren, un camino es cualquier secuencia de vértices y aristas, pero que estén de un vértice y luego la arista que está adyacente a él y después el vértice al cual llegan. ¿Sale? O sea, este B1 es adyacente o sea, al vértice B1 llega la arista E1 y también al vértice B2, por eso pueden escribir esta secuencia, o sea, digamos en esta gráfica G que están aquí definiendo, ¿no? Entonces, es cualquiera, ¿sale? Entonces este es el que yo les decía camino. Ahora, eh, ellos le llaman camino simple a un camino sin aristas repetidas, es decir, a lo que yo le llamé paseo en la actividad, y aquí está la definición ya precisa. Y ellos le llaman camino elemental a lo que yo le llamé trayectoria en la actividad, ¿sale? Entonces eso y ténganlo en cuenta y ténganlo presente. Bueno, este es el libro que les estoy pidiendo que usen como texto. Ya expliqué la importancia de utilizar un libro de texto. Por favor, si no han visto lo que dije en la conferencia de la unidad 1, véanlo, o en la de
de bienvenida porque expliqué por qué es importante utilizar un libro de texto en este sistema de universidad. Me parece muy importante. Entonces, si están renuentes a utilizar un libro de texto, quieren utilizar videos y páginas web y no sé qué, vean por favor lo que expliqué en la conferencia de la unidad 1 para que pues, se animen a utilizar libros de texto. Bueno, entonces este es el libro de texto que vamos a estar utilizando y está la liga, como vieron, la pudimos encontrar al final de la planeación didáctica. ¿Vale? Bueno, entonces esta planeación didáctica es, aquí la obtuvimos de las instrucciones de trabajo, el libro ya lo revisamos, es este mismo, aquí también pueden acceder a él haciendo clic aquí. Bueno. Y aquí están los requisitos para, bueno, perdón, antes, el trabajo que tienen que hacer en esta unidad es estudiar, como ya les había dicho, los capítulos 7 y 8 de este libro, del que les estoy compartiendo, ¿vale? Intenten resolver ejercicios, vean los ejemplos resueltos, estudien estos capítulos y si quieren hacer ejercicios, si tienen dudas de si están bien o mal hechos, pueden preguntarme. También en la conferencia de la unidad 1 expliqué bien esto de cómo estudiar, ¿no? Por favor, véanla si no la han visto. Y después aquí los requisitos para enviar segundo intento, pues es, como les he explicado también, si no saben por qué es esta, de que tienen que reprobar una actividad para mandarla por segunda vez, bueno, pues vean la conferencia de la pasada unidad, explico un poquito, pero básicamente es, pues eso es lo que se acostumbra, ¿no? O sea, si repruebas, entregas de nuevo, si ya pasaste, pues ya pasaste, ¿no? No se trata aquí de sacar 10, se trata de aprender y yo voy a ser muy, digamos, accesible para que ustedes aprendan. Por ejemplo, si ya de por sí la hicieron bien, pero tuvieron algún detalle y quieren saber si ya lo corrigieron bien, bueno, pueden mandarlo a mi correo, aunque ya no valga para la calificación, pueden mandarlo a mi correo. Entonces yo voy a estar dando mucha ayuda para que ustedes aprendan, pero eso no se va a traducir en que tengan que sacar por fuerza 10, ¿no? O sea, si tienen un error, bueno, pues se va a ver reflejado en la calificación y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Las calificaciones, pues básicamente para mí dicen pasaste o no pasaste, ¿no? Creo que sí se puede hacer una distinción entre un trabajo excelente y uno no tan excelente, pero creo que es más importante la distinción que se hace entre cuando ustedes comprenden los conceptos y cuando no los comprenden, ¿no? Y de que comprendan los conceptos que se estudian es de que depende de que comprendan los conceptos de la unidad, pues que aprueben la unidad, ¿no? Entonces, por eso es que, pues uno de los requisitos para mandar segundo intento es que hayan reprobado. Ahora ya expliqué que no voy a poner 60 ni 70. Vean la conferencia de la unidad 1 pues, si tienen dudas sobre este punto. El segundo requisito es que suban su primer intento antes del 25 de febrero y que suban su segundo intento antes del 3 de marzo. Yo en las retroalimentaciones les indico cuando tienen oportunidad de segundo intento, entonces pues yo ahí les digo, ¿no? Tienes chance de entregarla otra vez y hasta tal fecha, en fin. Si no encuentran esa anotación, pues seguramente no tienen un derecho de segundo intento, pueden escribirme como lo han hecho, pueden preguntarme, pero pues si no les puse el letrerito, a menos que me equivoque, pues es porque no tienen, eh, porque no cumplen con estos requisitos. Muy bien, después pues les menciono lo que ya les dije, que el foro solo va a estar hasta el 25 de febrero y que por favor vean las videoconferencias. Entonces, esto es lo que yo quería revisar aquí en esta sesión. Esta sesión va a estar en YouTube, está siendo ahorita grabada sin participación de ustedes porque la sala de videoconferencias falló en la primera unidad y no quiero que me vuelva a pasar esto. Quiero que ya esta videoconferencia esté disponible para ustedes lo antes posible. Y estuve haciendo unas pruebas en la plataforma y no veo que se publiquen las grabaciones. Entonces la voy a poner en YouTube y quiero que nos encontremos si ustedes tienen dudas. Entonces voy a programar una videoconferencia para el sábado, que tal vez tengan ustedes más oportunidad, sábado en la mañana, les voy a mandar un aviso. Mañana les mando el aviso de la sesión de dudas y los requisitos para esa sesión de dudas es que ustedes tengan dudas. Si no van con dudas, pues no, ¿para qué, no? Claro que siempre pueden pensar, bueno, pues voy a ver qué dudas tienen mis compañeros y
y aprendo de ahí y claro que sí, pero es como decir también, pues vamos al convivio y yo creo que van a llevar los demás comida, ¿no? Pues si todos piensan así, puede que sea un convivio sin comida. Entonces, si ustedes llegan y nadie tiene dudas, no va a haber sesión. Yo no voy a dar una clase ni nada. Pero sí me interesa que ya después de que ustedes vieron esta sesión y empezaron a estudiar el material de trabajo, ya vieron las actividades, ya vieron lo que expliqué y les quedan dudas, pues ahí las vemos, ¿no? Entonces voy a programar una para el sábado y también si tienen dudas de la unidad uno, si tienen dudas de lo que quieran del curso, ahí lo vemos, ¿no? Entonces esperen el aviso, va a ser el sábado en la mañana esta reunión y pues esto es todo lo que yo quería decirles por esta ocasión. Les recuerdo que las vías de comunicación que tenemos es el correo electrónico oficial, yo estoy atento a ese correo, y el mensajero de la plataforma, que también estoy atento a él. A mí me gusta más el correo porque da oportunidad de escribir mejor. El mensajero de la plataforma solo permite el texto plano. Entonces, esas dos vías tenemos para comunicarnos y comuníquense conmigo si tienen dudas. Aprovechen que tienen ahorita un asesor y que los puedo orientar para que estudien matemáticas. Recuerden, ya tengo yo experiencia en esto y por eso estoy revisando sus trabajos, ¿no? Para que ustedes aprendan a hacerlos bien. Por cierto, es mi trabajo revisar sus trabajos y decir sus errores, entonces no se vayan a enojar, ¿no? Yo estoy abierto a que ustedes me pregunten y digan por qué es error, siempre que sea todo dentro de un ambiente pues, de respeto y eso, ¿no? Yo quiero ayudarlos a que ustedes aprendan y una forma que me parece muy valiosa para ayudarlos es señalarles sus errores. Entonces, pues en eso vamos a estar. Pues los saludo, les doy las gracias a quien vaya a ver esta grabación y estamos en contacto. No abandonen los canales de comunicación que tenemos, cualquier duda que tengan estoy a su disposición. Me despido, hasta pronto.